Bueno, comenzamos un nuevo vídeo. En este caso, pues es un vídeo en el que vamos a ver ejercicios de resolución de cálculo de moles, masa y partículas de distintas sustancias químicas, incluso cálculo de átomos, masa de elementos y moles de átomos de elementos dentro de un compuesto. ¿De acuerdo? Bien. En el primer caso, tenemos un ejercicio en el que nos dan el dato de la masa de magnesio. Vamos a ver una serie de ejercicios relacionados con elementos químicos. Nos da la masa de magnesio y nos pide cuántos átomos hay en esa masa y a cuántos moles se corresponde. Vamos a tener siempre el número de Avogadro como dato y la masa atómica o la masa molecular o la masa fórmula, etcétera, de las distintas sustancias. Bien, el ejercicio es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es obtener la relación entre el mol, la masa y las partículas de la sustancia química. Además, si lo ponéis siempre así, habláis siempre de sustancia química y de partículas, no vais a confundir nunca. ¿Se son átomos? Muy bien, como en este caso. ¿Que son moléculas cuando es un compuesto covalente? Muy bien, pero si habláis siempre de partículas y de sustancia química, nunca os vais a confundir. Entonces, esta es la relación. Cada vez que yo tenga un mol de magnesio, tendré el número de Avogadro, en este caso, evidentemente, en átomos de magnesio, y 24,3 gramos de magnesio. Se corresponderán con estas cantidades. Hacemos el cálculo en el apartado A, partimos del dato de la masa de magnesio y determinamos el número de átomos de magnesio. Es decir, una pequeña frase en la que digamos vamos a hacer este cálculo, vamos a obtener lo que nos están pidiendo, etcétera, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues por factor de conversión. Yo parto del dato del magnesio, veo qué relación hay entre la masa de magnesio y los átomos de magnesio, que me lo da aquí la relación, ¿vale? Y lo único que me faltaría, una vez que hago la operación, que como vemos puedo expresarla en función del número de Avogadro, o bien hacer el cálculo, sustituyendo el dato del número de Avogadro, tengo que explicar este factor. ¿Cómo se explica? Muy sencillo. Esto no es más que la relación entre la masa de la sustancia química y el número de partículas que hay en esa masa, fijándome en un mol del compuesto. Pues eso es lo que hacemos. ¿Qué hemos hecho aquí? Relación entre la masa y las partículas de la sustancia química. Recordar siempre hablar de masa de partículas y de sustancia química, y no os confundiréis nunca, aunque evidentemente en el cálculo hemos puesto átomos, porque son átomos de magnesio. Por mol de sustancia. Me he fijado en un mol y he visto qué relación hay entre las partículas y la masa. ¿De acuerdo? Y al final pues respondemos a lo que se pregunta. ¿Qué me pide ahora en el apartado B? Pues en el apartado B me dice que calculemos cuántos moles hay. Pues decimos eso, vamos a partir del dato de la masa, o vamos a calcular los moles a partir del dato de la masa, o calculamos los moles a partir del dato del problema. Es decir, una pequeña frase que digamos, vamos a hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por factor de conversión también. Partimos del dato del problema y buscamos qué relación hay entre los moles y la masa. Aquí está, un mol de magnesio. Cuando tenemos un mol de magnesio, tenemos que coger 24,3 gramos de magnesio. Bueno, pues aplicamos la relación. ¿Qué hemos aplicado aquí? En este factor, masa molar. Es decir, lo que hemos cogido es la masa molar, la masa de un mol del compuesto. Entonces estamos aplicando la masa molar. Una vez que hacemos eso, pues respondemos a la pregunta y listo. Nos vamos al segundo ejercicio. Ahora vamos a ver que nos dan ahora los moles de aluminio y nos piden los átomos y la masa de aluminio. Pues vamos a verlo. Lo mismo, establecemos la relación, ya hemos visto, siempre entre el número de partículas y la masa y los moles de la sustancia química. En este caso, el aluminio. Nos vamos ahora a que lo que nos pide, los átomos de aluminio. Bueno, pues partiendo de los moles, determinamos los átomos. Repito, una frase que nos diga lo que vamos a hacer. Y partiendo del dato del problema, que son los 8 moles de aluminio, aplicamos un factor de conversión. Mol abajo, átomos arriba. Si os fijáis, cada vez que tengo un mol de aluminio, tendré el número de Avogadro en átomos de aluminio. ¿Qué estamos aplicando aquí? El concepto de mol, directamente. ¿Qué nos dice por definición el mol? Que cada vez que tenemos un mol de una sustancia, tenemos el número de Avogadro en partículas de esa sustancia. Pues listo, estamos aplicando aquí para el cálculo el concepto de mol. Vuelvo a expresar el resultado bien en función del número de Avogadro o bien haciendo el cálculo numérico. ¿De acuerdo? Comprobar siempre que el resultado tiene lógica. Es decir, si un mol se corresponde con el número de Avogadro en átomos, 8 moles tiene que ser una cantidad mayor. Aquí se ve evidentemente, pero aquí este dato tiene que ser mayor, este resultado, mejor dicho, que el dato del número de Avogadro, porque tengo más moles. ¿Vale? Entonces siempre tener cuidado con la resolución del ejercicio. Apartado B, nos pide la masa. Pues nada, yo parto del dato del problema y relaciono los moles con la masa. Aquí está, un mol de aluminio, masa de aluminio. ¿Qué estamos aplicando? Igual que antes, masa molar.
Es decir, o aplicamos masa molar, o aplicamos concepto de mol, o aplicamos la relación entre la masa y las partículas fijándonos en un mol de sustancia. Esas son las tres explicaciones que vamos a poner. Hacemos el cálculo y respondemos a lo que nos pregunta el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al tercer ejercicio. Ahora el dato que nos lo dan es en átomos. Pues nada, ¿cuántos moles de plomo tenemos? ¿Y qué masa de plomo se corresponde con esos átomos? Volvemos a tener los datos del número de Avogadro, la masa atómica, en este caso del plomo, y nada. Relación para la sustancia, aquí la tenemos. Nos pide los átomos de plomo para determinar los moles de plomo que tenemos. Partimos de los átomos, pues nada, partimos de los átomos y determinamos los moles. Relación estequiométrica, perdón, relación entre ellos. Parto de los átomos y quiero los moles. Pues un mol equivale al número de Avogadro en átomos. Estamos aplicando el concepto de mol, otra vez. ¿De acuerdo? Sencillo. Como veis, son todos muy mecánicos, muy sencillos. Son tres factores de conversión. O aplicamos el concepto de mol, o aplicamos masa molar, o aplicamos, repito, la relación entre la masa y las partículas fijándonos en un mol. Siguiente, el apartado B, masa de plomo, que habrá que tomar para tener esos átomos de plomo. Pues nada, yo sigo partiendo del dato del problema, aplico la relación entre las partículas, átomos de plomo y la masa de plomo que tengo aquí en esta relación y a partir de ahí hago el cálculo. Como vemos que tenemos mucha más cantidad de átomos de plomo que la que se corresponde al número de Avogadro, la masa me tiene que salir más grande de 107. Aquí tenemos esa masa. Siempre recordar, analizar el resultado obtenido. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos ahora a el mismo tipo de ejercicios, pero en compuestos químicos. Veréis que el método de resolución es el mismo, solo que en lugar de hablar de átomos hablaremos de moléculas cuando sean compuestos covalentes y que vamos a partir siempre de la misma relación. Nos van a dar como dato, en este caso, la masa molecular, que nosotros hablaremos de masa molar, a referirnos a gramos por mol, y el número de Avogadro. ¿De acuerdo? En este caso, en el primer ejercicio partimos de la masa del trióxido de difósforo y igual, establecemos la relación entre el mol, la masa y el número de partículas de la sustancia química. Como veis, independientemente de que sean elementos o compuestos, yo hablo de sustancia química y de partículas y así no me equivoco nunca. ¿Qué relación tengo en este caso? Pues aquí la tenemos. El mol, número de Avogadro, en moléculas en este caso, y esta es la masa de un mol de esa sustancia química. El método de resolución, como veis, es el mismo. Pongo aquí un pequeño enunciado, una frase, partimos del dato D para calcular tal, por lo menos para que no aparezcan directamente los cálculos, establecemos el factor de conversión, parto del dato de la masa y establezco la relación entre las moléculas y la masa de la sustancia química, en este caso del compuesto, y hago el cálculo. ¿Qué explicación doy? La misma que dábamos para los elementos. ¿Qué estamos aplicando ahí? La relación entre la masa y las partículas de la sustancia química por mol. Da igual que sea un compuesto químico. La explicación es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pide ahora? Los moles. Pues igual, decimos, vamos a calcular los moles a partir del dato de la masa y establecemos el factor de conversión. Ahora, como estamos partiendo de la masa abajo y los moles arriba, estamos aplicando la relación entre el mol y la masa, es decir, estamos aplicando la masa molar de esa sustancia química. Repito, hablar siempre de sustancia química y partículas en las explicaciones y no os equivocaréis nunca. Y por último, pues responder a lo que se pregunta, ¿vale? Siempre decir lo que... recordad que siempre hay que responder a lo que se pregunta, ¿vale? Bien. Segundo ejercicio. Ahora, otra sustancia química, partimos de los moles. Da igual, partamos de moles, masa o partículas, siempre vamos a tener que obtener la relación para la sustancia y, por tanto, la relación entre los moles, las moléculas en este caso, y la masa, ¿vale? ¿Qué partimos? ¿De los moles? Pues nada, decimos que a partir del dato de los moles calculamos las moléculas. Y después diremos que a partir del dato de los moles calculamos la masa. Punto. No hay que hacer nada más. Dato del problema, 6,5 moles. ¿Qué quiero relacionar? Los moles con las partículas. ¿Qué estamos aplicando? El concepto de mol. Simplemente, o bien lo dejamos en función del número de Avogadro, o bien hacemos el cálculo numérico. ¿De acuerdo? Como veis, son muy sencillos. Lo que quiero que veáis es que aunque son distintos ejercicios, da igual que sean elementos químicos compuestos, la manera de resolverlos es siempre la misma. En el apartado B, pues hacemos lo mismo. La pequeña frase que hemos dicho y ahora los moles lo pasamos a masa.
¿Qué relacionamos? Mol con masa. ¿Eso cómo lo hemos llamado nosotros? Que estamos aplicando la masa molar de la sustancia química. Calculamos y respondemos a lo que se pregunta. Como veis, muy sencillo. 3 explicaciones. Masa molar, masa molar, aplicamos concepto de mol o aplicamos la relación entre la masa y las partículas por mol. Punto. Tercer ejercicio. Ahora el dato está en moléculas. Da igual. Yo establezco la relación. Aquí tenemos la expresado. Y después, pues partimos del dato de las moléculas, determinamos los moles. ¿Cómo? Pues pongo las moléculas aquí, las moléculas abajo, el número de Avogadro y el mol arriba. ¿Qué estamos haciendo? Aplicar el concepto de mol. Se acabó. Respondemos a la pregunta y listo. Como veis, muy sencillo. Apartado B. Ahora me pide la masa. Pues nada, decimos que vamos a calcular la masa a partir del dato del problema. Establecemos la relación ahora entre las moléculas y la masa. ¿Y qué explicación damos? La que hemos visto. ¿Qué estamos relacionando? La masa y las partículas, es decir, la masa y las partículas, en este caso moléculas, pero la explicación, repito, la hacéis genérica, fijándonos en qué, en un mol de la sustancia. ¿Qué relación hay entre las partículas y la masa referidas a un mol? Y respondemos a lo que se pregunta y listo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos un último problema. ¿Por qué? ¿Por qué añado un problema más? Porque aquí tengo una sustancia que es un compuesto químico iónico. Entonces, los compuestos iónicos no puedo hablar de moléculas porque los compuestos iónicos no forman moléculas. Entonces, se suele hablar de unidades fórmula o entidades elementales. Unidades fórmula, es decir, unidades que se corresponden con la fórmula química del compuesto. La primera parte es siempre la misma. Yo tengo que establecer la relación, ¿vale? Y aquí está la relación. Fijaros, yo no puedo decir moléculas de cloruro de sodio. Yo tendría que decir, tengo el número de Avogadro en unidades que se corresponden con la fórmula del compuesto químico, ¿vale? Es como si tuviese esa unidad de fórmula, sustituye al término moléculas, evidentemente porque no estamos hablando de compuestos iónicos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se resuelve ya el ejercicio? Exactamente igual. Lo único que tenéis que tener cuidado cuando aparezcan compuestos iónicos que no puedo hablar de moléculas. Tengo que hablar de unidades fórmula. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué me dice el problema? Bueno, he puesto el dato de la masa, pero el proceso sería el mismo. Digo qué voy a utilizar y qué voy a calcular. Establezco la relación y aquí digo lo mismo de siempre, que estoy relacionando la masa y las unidades fórmula, las partículas y la masa referidas a un mol. Pues la explicación es la misma siempre. ¿De acuerdo? Exactamente la misma. Y respondemos a lo que se pregunta. Ahora me pide los moles. Pues nada, yo parto del dato del problema, que es la masa del cloruro de sodio, establezco la relación entre la masa y el mol de la sustancia, y eso no es más que aplicar la masa molar de esa sustancia química. Hago el cálculo y respondemos a la pregunta que nos han hecho. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos ahora a calcular los moles, la masa y los átomos que hay de un elemento en un compuesto. La mecánica es muy sencilla. En este caso voy a empezar calculando los moles de un elemento en un compuesto. Hay muchas maneras de resolver este tipo de ejercicio, pero lo más sencillo es decir, la mecánica, la regla mnemotécnica es la siguiente. Si yo quiero calcular los moles de átomos de un elemento que hay dentro de un compuesto, tengo que pasar por los moles del compuesto. Es decir, que si el dato del problema no está en moles, lo primero que tengo que hacer es calcular los moles del compuesto. Y una vez que tenga los moles del compuesto, calculamos los moles del elemento que hay dentro del compuesto. Bien, vamos a verlo. Primer ejercicio. Nosotros tenemos 80 gramos de dióxido de carbono y me pide que calcule los moles de oxígeno y de carbono que hay en el compuesto. Pues muy bien. Yo tengo aquí la masa molecular del dióxido de carbono y el número de Avogadro. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Como siempre, establecer la relación estequiométrica del compuesto químico. En este caso, un mol de CO2, número de Avogadro molecular de CO2 y la masa del CO2, que es 44 gramos por mol. Eso lo tengo que hacer siempre. Y ahora, si a mí me pide los moles de oxígeno, del elemento oxígeno y del elemento carbono que hay dentro del compuesto, yo el dato del problema lo paso a moles, que es lo más sencillo. Pues eso es lo primero que hacemos. Decimos lo que vamos a hacer, evidentemente, que es lo más sencillo. Es decir, fijaros, el dato de partida lo he pasado a moles. Aquí está. ¿Cómo? Aplicando masa molar.
Y una vez que yo tengo los moles de CO2, digo, por cada mol de CO2 que yo coja, ¿cuántos moles de oxígeno tengo? Eso me lo va a dar siempre la fórmula química del compuesto. Y yo me fijo que cada mol que coja de CO2 tiene 2 moles de oxígeno, porque aquí tenemos un 2. Es decir, aquí que estamos aplicando el número de moles del elemento, 2, por mol del compuesto. Siempre la explicación es la misma. Número de moles del elemento por mol de compuesto. Y eso me lo da siempre la fórmula química. Cuando yo aplique estos dos factores de conversión, es decir, el primero pasarlo a moles y después fijándome en un mol, veo cuántos moles hay de cada uno, puedo calcular los moles del elemento. Ojo, del elemento, ¿eh? Esto no son 2 moles de O2, es 2 moles del elemento oxígeno. Cuidado con eso, ¿vale? Y respondemos a lo que se pregunta. Bien, vamos a los de carbono. Igual, el dato de partida lo paso a moles. Aquí está, aplicamos masa molar. Y ahora hago lo mismo, la explicación es la misma. Solo que ahora digo, en un mol de CO2, ¿cuántos moles de carbono hay? Pues si la fórmula química no pone nada, es que solamente hay uno. Aplico los dos factores de conversión y tengo los moles del carbono. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Un segundo ejercicio. ¿Y si parto de las moléculas? No pasa nada. Yo tengo mi relación, que es la misma de antes, explicada exactamente igual, y digo, voy a calcular lo mismo, los moles de, pero a partir de las moléculas. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Las moléculas las paso a moles. Y luego la segunda parte es la misma relación. Me fijo en un mol y digo cuántos moles hay. ¿Qué he hecho aquí? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Aplicar el concepto de mol. ¿Y aquí qué es lo que he hecho? Aplicar la relación entre el número de moles del elemento por mol de compuesto. ¿Sigue siendo el CO2? Pues por cada mol de CO2 yo voy a tener 2 moles de oxígeno. Es decir, se van las moléculas con las moléculas, moles de CO2 con moles de CO2 y lo que tengo son los moles de oxígeno. Esta parte la sabemos hacer ya, lo que nos falta es la segunda parte. Repito que hay muchas maneras de resolver este tipo de ejercicio, pero lo más sencillo es siempre, si me piden moles de el elemento, pasar por los moles del compuesto. ¿De acuerdo? Para el carbono haría exactamente lo mismo. ¿Vale? Veis que todo es igual, la primera parte es igual, la copiaría directamente y lo único que cambio es esta parte final. Un mol de CO2, un mol de carbono. Hago el cálculo y me salen los moles de carbono. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos piden que calculemos la masa de un elemento en un compuesto. ¿Aquí qué dice? Que para llegar a la masa de un elemento en un compuesto tengo que pasar por la masa del compuesto. Pues esa es la regla mnemotécnica. Para llegar a la masa tengo que pasar por la masa. Pues vamos a fijarnos. Seguimos con el CO2. No vamos a cambiar de compuesto. ¿Para qué? Tenemos 6 moles de dióxido de carbono. Y nos dice qué masa de oxígeno elemental y de carbono hay dentro de esos 6 moles de CO2. Pues nada, como siempre, mi relación siempre la tengo que poner para el compuesto. ¿Y qué dice aquí la norma? Oye, ¿qué quiero llegar a la masa del oxígeno y la masa del carbono? Tengo que pasar por la masa del dióxido de carbono. Pues lo primero que hago es, aparte de decir lo que voy a hacer, como siempre, ¿veis? Lo primero que hago es, mira, los moles de CO2 lo paso a masa de CO2. ¿Cómo? Aplicando la masa molar. ¿Vale? Y luego, ¿qué hago? Digo, oye, me fijo en un mol de CO2. Aquí está. Y digo, oye, ¿qué masa tenemos de CO2? 44 gramos. Aquí está puesto. De esos 44 gramos, aquí está puesto. ¿Cuántos ha aportado el oxígeno? Pues teniendo en cuenta que son 2 átomos de oxígeno y que el oxígeno tiene de masa atómica 16, por cada mol de oxígeno serían 16 gramos, como tengo 2 moles, tengo 32 gramos de oxígeno. Y digo, ojo, si hago este cálculo nada más, tengo los gramos de CO2, pero de esos 44 gramos, ¿cuántos aporta el oxígeno? Muy fácil, me voy a la masa molar y digo, y veo a esa masa, los 44 gramos, ¿cuánto aporta el oxígeno? Te lo pongo aquí aparte y tengo la relación. Muy sencillo. Paso por la masa del compuesto para llegar a la masa del elemento. Y en este caso lo que hago es fijarme en la relación que hay entre la masa del elemento y el compuesto, pero fijándome en un mol. Es decir, me he fijado en los 44 gramos y he dicho, oye, ¿qué masa hay del oxígeno en esos 44 gramos? Y eso es lo que he aplicado. Muy fácil. ¿Qué hago con el carbono? Vais a ver que todo es igual. Lo único que va a cambiar es esta relación. Vamos a verlo. ¿Veis? Todo es exactamente igual. Solo que ahora digo, oye, en los 44 gramos de CO2,
¿Cuántos hay del carbono? ¿Cuánto ha aportado el carbono? Hombre, teniendo en cuenta que la masa del carbono es 12, pues por mol ha aportado 12 gramos. Y esa es la relación que busco. ¿De acuerdo? Respondemos y se acabó. ¿Vale? Otro ejercicio. Partimos de las moléculas. Da igual. Parta de los moles de las moléculas. Tengo que pasar por la masa. Pues venga. La relación, ahí la tenemos. Decimos lo que vamos a hacer. Calcular las dos cosas. Masa de oxígeno y de carbono que hay. ¿Parto de las moléculas? Pues de las moléculas a masa. ¿Cómo? Fijándome en la relación que hay entre las moléculas de CO2 y la masa de CO2 por mol de CO2. Y volviendo a recordar que en un mol, como lo tengo aquí, de CO2, 32 gramos los ha aportado el oxígeno y 12 los ha aportado el carbono. Aplico esta relación, que es la misma que hemos visto en el ejercicio anterior. En este caso lo que ha cambiado es cómo he sacado la masa del CO2, ¿de acuerdo? Que lo relaciona con la masa del CO2 y calculo la masa de oxígeno que tengo. Las relaciones las mismas, solo que aquí la explicación ya sabemos que se hace de otra forma. ¿Vale? Bien. Aquí está. ¿Vale? Y para el carbono igual. Fijaros, la relación es todo igual, menos aquí. Que digo, oye, en los 44 gramos ahora, ¿quién quiero calcular? El carbono. ¿Cuánto calculamos? 12 gramos. Hago el cálculo y tengo la masa. La explicación es la misma, como podéis ver. ¿Vale? Y hacemos el cálculo. ¿Vale? Bien. Por último, ahora que quiero saber cuántos átomos tengo de un elemento en un compuesto, pues igual, para llegar a los átomos de un elemento en un compuesto tengo que pasar por las moléculas o por las unidades fórmulas del compuesto, ¿vale? Si es el cloruro de sodio, como hemos visto antes, pues nada, vuelvo otra vez al dióxido de carbono, vuelvo otra vez a mi relación y digo, oye, yo aquí quiero saber los átomos de oxígeno y de carbono que hay. Pues nada, tengo que pasar por las moléculas de CO2. Pues nada, lo primero que hago es, aparte de decir lo que voy a hacer, es pasar por las moléculas. Y digo, oye, en una molécula que yo coja de CO2, en una que coja, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Pues cuento, 2, me lo está diciendo aquí. Digo, oye, tengo 2 átomos de oxígeno. Hago el cálculo explicando que aquí aplico el concepto de mol y aquí aplico la relación entre los átomos y las moléculas del compuesto, fijándonos en una de ellas. Pues ya está. Hago el cálculo y lo tengo. ¿Vale? Para el carbono vais a ver que todo es lo mismo y lo único que va a cambiar es aquí. Que evidentemente, ¿veis? Aquí lo tenéis. Que me sigo fijando en una molécula, pero ahora en esa molécula tengo un solo átomo de carbono. Ahí está. La explicación exactamente la misma. Y al final respondemos a lo que se pregunta. Para llegar a los átomos de un elemento dentro de un compuesto, paso por las moléculas. El dato aquí ha sido los moles. Vamos a ver ahora que el dato es la masa. No pasa nada. Seguimos aplicando la misma relación y contamos lo que vamos a hacer, pero ahora partiendo de 80 gramos y decimos ahora, ¿qué hago ahora con los gramos? Pasar la molécula. ¿Cómo? Pues fijándome en la relación que hay entre las moléculas y la masa. Hago esta relación. Una vez que hago esa relación, digo, oye, por cada molécula que yo cojo de esta sustancia, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? 2. ¿Qué es otra sustancia química? Pues la relación que sea que me dé la fórmula, ¿vale? Y ¿qué explico? Cómo he aplicado este factor, que ya sabéis cómo se hace, y que por molécula de sustancia he visto cuántos átomos tengo del elemento. Esto es lo que está puesto aquí. Relación entre el número de átomos del elemento, 2, por molécula del compuesto. Por cada molécula que he cogido del compuesto. Hago el cálculo y respondo. Como podemos ver, si ahora lo que me piden son los átomos de carbono, hago exactamente lo mismo, solo que cambia esto. Todo lo demás es exactamente igual, incluso las explicaciones son las mismas. Lo único que tengo que cambiar es que ahora me fijo en una molécula de CO2, pero quiero ver cuántos átomos de carbono tengo. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis todas las posibilidades que hay de ejercicios que me pueden preguntar para calcular moles, masa o partículas de elementos químicos, de compuestos químicos o de elementos químicos dentro de compuestos. En función del tipo de ejercicio, podéis recurrir a algunos de los ejemplos que tenéis en el vídeo para poder responder. ¿De acuerdo? Bien, con eso finalizamos el vídeo.